Y ya está con nosotros el periodista Humberto Jara, que esta semana no solo presentó su libro Ojo por Ojo, sino que además proporcionó videos de sus entrevistas con Santiago Martín Rivas. Muy buenas noches, señor periodista. Humberto Jara regresó a nuestro país después de un tiempo de ausencia, ¿no es así? Exactamente, casi un año que he estado viviendo fuera del país y aquí de vuelta. Y ha revoloteado todo el ambiente periodístico y también político. ¿Por qué la importancia de ver los videos que tenemos que presentarles a continuación? Porque el televidente ha estado esperando ver esos videos en su integridad, fragmentos importantísimos de entrevistas que usted ha realizado. Sí, tiene una importancia por lo siguiente: si bien se han venido efectuando diversas investigaciones al respecto y se ha venido trabajando desde hace por lo menos 2 años, en realidad siempre faltó la evidencia, digamos, plena, la que todo el mundo decía, hay que lograr la versión de quienes fueron los ejecutores de toda esta política. Y eso es lo que yo he aportado y que le permite... Escuchar directamente. Vamos a ver, amigos televidentes, estos videos proporcionados por el periodista Humberto Jara. Luego seguimos con el diálogo. El 6 de mayo de 1992, la policía entra y después de 4 días recupera los penales. Sacan a los presos, los tienen tendidos en el piso de cúbito ventral, y llega el presidente y se pasea alrededor de ellos. ¿Cuál era el mensaje? Era un mensaje a todo el senderismo, es decir, yo el que manda aquí soy yo soy el que manda. Y acá está Sendero, derrotado en el suelo, y yo estoy prácticamente pisándoles encima. ¿Lo envió a un general de la policía? Como anteriormente envió al ministro de Educación o envió al ministro del Interior. No, directamente él iba para ver los resultados de la política de Estado. En la recuperación de la embajada de Japón, acuérdese de esa comunicación telefónica que a cada momento lo repiten, eso de del chancho y los chanchitos. Y el otro le dice, proceda. ¿Quién es el que da la orden? ¿Quién es el que autoriza? El presidente. ¿Quién es el que pide la autorización? ¿Acaso se lo pide el presidente del Comando Conjunto o el Comandante General del Ejército o el jefe del operativo? No, el asesor. Entonces, ahí tiene una intervención directa, tanto del presidente como del asesor, en todo lo que constituye la política antisubversiva. El mayor Santiago Martín Rivas aprobó esa política. ¿El ejército aprobó esa política? No. Nosotros no tenemos por qué aprobarla. Nosotros somos militares, nosotros no somos deliberantes, lo dice la Constitución, y nos lo restregan cuantas veces quieren en la cara. No somos deliberantes, nosotros cumplimos órdenes. Nosotros presentamos como ejército una recomendación para ponerlo en consideración del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Él lo aprobó y al momento, al instante que él lo aprueba, se cumple en una orden. Y nosotros cumplimos la orden y ganamos la guerra. Eso es el resumen de todo lo que le estaba diciendo hasta este momento. Fujimori podría argumentar que él no conocía estos manuales y que esto fue una aplicación unilateral del ejército. Por personalidad, no podría ser así. Todos sabemos cuál era la personalidad del expresidente. Él participaba directamente, no solamente en la decisión, sino en la ejecución. Basta recordar la operación del CENEPA, basta recordar cuando después de la operación de retoma de los penales de mayo del año 92, él se pasea delante de todos los terroristas que estaban tirados en una cancha deportiva. Había que recordar cuando, por ejemplo, en la retoma de la embajada de Japón, Montesinos lo llama por teléfono y le dice
que los chanchos y los chanchitos ya están en el primer piso, y él le da una orden militar, dice, proceda. Y cuando concluye la operación, él va y ve el campo de batalla, el campo de enfrentamiento, y se pasea inclusive. Entonces había una participación directa, no solo como mandatario, sino como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Usted puede pensar que un gobierno dirigido por el señor Fujimori puede dar la ley Cantuta en febrero del año 94. Puede ordenar al comandante general del ejército para que saque los tanques a la calle en una amenaza al resto del país, y posteriormente dé una ley de amnistía por un mayor del ejército, de los 700 que existe dentro de la institución. ¿No era más fácil en esa misma lógica que si es que yo tenía verdaderamente responsabilidades, se me denuncie, se me enjuicie, se me procese y se me condene, y se terminaba el problema, y decirle, salir al país y decir, el verdadero responsable de lo que se ha cometido es este oficial, y el ejército no puede cargar con esa responsabilidad que le compete a un hecho delictivo de un hombre o de un grupo de personas? Y el mismo Estado va a comprometer su personalidad de Estado, o sea, mejor dicho, su autoridad de Estado ante la comunidad internacional, llevando a un congreso que en ese momento estaba en vigencia, como el TCD, para proteger a un mayor. Todo un gobierno para proteger a un mayor no puede. Entonces, hablemos la cosa con raciocinio y sin apasionamiento, ¿no? Entonces, digamos que fue sencillamente porque había decisiones de Estado que se habían tomado para la lucha contra el terrorismo. Había habido errores dentro de decisiones de Estado y estaban reparando esos errores con leyes de arrepentimiento y leyes de indulto para los terroristas y leyes de amnistía para la protección de las autoridades del Estado y entre ellos a los militares del 89. Eso es mi argumento, no solamente dicho en aras de mi legítima defensa, sino dicho a la luz de los hechos, de las evidencias que existen en el país. No había otra manera de combatir, una manera, digamos, más racional. Era necesario desaparecer también, no bastaba con tomarlos prisioneros, capturarlos y tenerlos a buen recaudo, estar procediendo a una eliminación física, o como usted ha leído hace un instante, que como probablemente no declaren nada al ser interrogados, entonces mejor eliminarlos. No, eso no configura excesos. Usted me está diciendo que la guerra en sí es un exceso. Desde el momento de que se visa la eliminación de una persona humana, ya es un exceso. La concepción misma de la guerra es un exceso. Por lo tanto, el adversario no es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo es, y ha sido, y siempre va a ser la misma guerra. Ahí tiene un caso que contesta a lo que usted me viene preguntando. O sea, una política de Estado en la cual vamos a combatir al terrorismo dentro de los parámetros que exige la lucha de baja intensidad. Esto es, con inteligencia. La inteligencia había determinado que se habían puesto de moda las prioridades en Lima, que Sendero los estaba usando, que en base de eso, después de fin de semana, venían atentados, innumerables atentados en Lima y alrededores. Entonces, basado en lo mismo, el Estado, basado en su política, tenía que realizar una acción militar, y la realizó. Está enmarcado en todo lo que estoy diciendo. ¿Van a entrar a las universidades? Va el presidente a buscar que lo pedreen. Ya tiene el pretexto para militarizar las universidades. Es una política de Estado. Para recuperar el control de las universidades. ¿Sí? Hay prioridades en Lima y en la cual Sendero Luminoso con su destacamento de aniquilamiento ahí coordina para realizar matanzas, cochebombas y asesinatos selectivos. El Estado tenía que actuar para decirle a Sendero, ojo,
ya no puedes utilizar las polladas porque ahí yo te voy a encontrar. Entonces, operativamente, se le está quitando el agua al pescado, para hablar a lo Mao Zedong. Por mucho tiempo se han buscado pruebas, testimonios que responsabilicen o que busquen la responsabilidad de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en sonados casos como La Cantuta y también Barrios Altos, pero ahora hay videos, hay pruebas testimoniales que señalan que podrían ser responsables directos de, por ejemplo, la retoma de los penales como acabamos de escuchar y también de la solución que se dio al problema de la toma de rehenes en la embajada japonesa hace ya algunos años. Pero, señor Jara, ¿qué se puede decir exactamente? ¿Qué más se puede sumar? ¿Hay otras pruebas además de estos videos que acabamos de ver? Sí, yo creo que una cosa importante que tenemos que ver es que durante mucho tiempo se habló de casos como si hubiese sido algo aislado y que se daban y se repetían, pero en realidad lo que yo estoy aportando es la demostración de que no fueron casos aislados, sino fue toda una política que se implementó. Entonces, ahora podemos ver que a los ya conocidos casos de Barrios Altos y La Cantuta, yo estoy aportando la evidencia de uno más, que fue la masacre en el penal de Canto Grande. Entonces, en realidad, desde el momento en que toman la decisión de combatir al terrorismo con una nueva estrategia, se plantea una nueva política manejada desde la más alta instancia. Tanto Fujimori como Montesinos se encargan de poner en acción, digamos, lo que se conoce como guerra clandestina. Martín Rivas ha sido muy claro en señalar que ellos han sido los artífices de esta campaña de aniquilamiento de personas que consideraban negativas para el régimen, para todo el país, que en este caso eran los terroristas que se encontraban no solo en los penales, sino también dentro de la embajada. Exactamente, o sea, lo que él señala, y es así, porque es la misma historia que se da en otros países, nunca subalternos del ejército en una entidad además jerarquizada pueden actuar por su cuenta y porque se les ocurrió. Tienen que obedecer órdenes que vienen de arriba. Entonces, yo el planteamiento que estoy haciendo es el siguiente: dejemos de hablar como se ha hablado tanto estos años de los subalternos. Hablemos más bien de quienes fueron los jefes reales. Los subalternos que también han tenido responsabilidad, obviamente. De acuerdo, pero veamos las responsabilidades en cada nivel. Está la responsabilidad de ellos, perfecto, pero por atacar solamente la responsabilidad de los subalternos nos hemos olvidado de la responsabilidad de los jefes principales. Y creo que a eso es a lo que deben apuntar ahora las investigaciones con estas evidencias, porque ahora sí se puede ver que la responsabilidad estaba en el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y su ex asesor. A la hora que hemos estado viendo el video, yo le he preguntado quién hacía de camarógrafo en esta entrevista de Santiago Martín Rivas y usted me ha dicho que fue el mismo mayor Pichilingüe. Exactamente. Entonces, damos por hecho, y usted lo ha señalado y lo menciona en su libro, que tiene además otras entrevistas. ¿Qué otras cosas tiene usted? ¿Qué otras pruebas tiene quizá bajo la manga que todavía no nos ha mostrado? No, en realidad lo que tengo son toda la evidencia que sustenta el libro que he escrito y que ya está en circulación. Y en la cual yo creo que la evidencia principal, central, es que aquí tenemos por fin las declaraciones que se necesitaban para fijar las responsabilidades en el caso del exmandatario y su ex asesor. Creo que eso es lo central y lo que más debe interesar para poder impulsar las investigaciones que de algún modo estaban entrampadas, ¿no? Ellos señalan un término, guerra de baja intensidad. Sí. ¿A qué se refieren? El televidente se puede estar preguntando, ¿qué cosa? ¿La guerra es todo igual? Y no, no es así, ¿verdad? Perfecto, es muy buena pregunta, porque hay que distinguir. Existe la guerra convencional, que es la guerra que todos conocemos, en la cual dos ejércitos uniformados se enfrentan, hay una declaratoria de guerra entre los países y se enfrentan en un conflicto como todo el mundo lo conoce. La guerra de baja intensidad se llama también guerra clandestina y usualmente se le ha conocido también como guerra sucia, es decir, es una guerra oculta, es una guerra clandestina en la que los ejércitos que se enfrentan son los del terrorismo y los de las Fuerzas Armadas, pero lo van haciendo sin que se sepa. Entonces hay sectores en la ciudad en la cual hay ataques, hay respuestas, hay mensajes. Pero esta guerra clandestina viene de ambos lados. De ambos lados. O sea, a cada acción que cometía el terrorismo, las fuerzas del orden
replicaban con otra acción igualmente dura. Entonces son acciones de réplica las que se dan entre cada uno de los contendores. Ahí podemos aplicar en esta guerra de baja intensidad también las decisiones extremas, como por ejemplo de aniquilar o acribillar a terroristas rendidos, como fue en el caso del MRTA, o como se ha estado señalando, por ejemplo, en esta retoma de los penales en el año 92. Ese es un punto importante. ¿Y fue una política de Estado? ¿Se puede llegar a esa conclusión? Sí, por lo siguiente. Hay una cosa que es gravísima. La matanza de los penales del año 92 en Canto Grande, yo quisiera hacer una brevísima acotación. Es cierto que los terroristas se habían amotinado. Es cierto que los terroristas eran delincuentes que estaban en prisión y que había que restituir el orden y el principio de autoridad en los penales. Eso está absolutamente fuera de discusión. Está en discusión, claro. Perfecto, porque así se tenía que actuar. Exactamente igual en el operativo Chavín de Huántar, fue un extraordinario operativo militar, creo que ejemplar y que ha servido incluso como modelo para otros ejércitos. Y le sirvió de mucha publicidad al presidente Alberto Fujimori. Claro, eso fue algo que después aprovechó, pero en ese caso también el operativo estuvo muy bien. Lo que es cuestionable es que a terroristas ya rendidos, en lugar de tomarlos presos, los acribillen. Pues bien, durante mucho tiempo se pensaba que estos habían sido actos aislados. En realidad no, porque si revisamos la matanza de Canto Grande del año 92, nos vamos a encontrar con que exactamente lo mismo que ocurrió allí, esto es acribillar terroristas rendidos, se repite en el operativo Chavín de Huántar, pero por comandos o por efectivos que envía el propio presidente o expresidente de la República y su ex asesor. Entonces, esa parte de los aniquilamientos ya es una cuestión punible, que está yendo más allá de lo que podría ser un conflicto o una guerra. Este caso es realmente grave, usted ha presentado testimonios importantes y también ha señalado que no fue el único periodista que dialogó con estas personas. ¿Por qué mantener en silencio tanto tiempo estas declaraciones si servían tanto para los intereses del país, para desenmascarar, entre comillas, a dos personas que son tan cuestionadas? Por lo siguiente, porque yo lo que quisiera aclarar es que la investigación que he preparado y el libro que presento no es un libro como el énfasis que han puesto en estos días podría hacer creer, que está centrado en las declaraciones del mayor Santiago Martín Rivas. No es así, no es un libro sobre la conversación que yo tuve con él, es mucho más que eso. Es una investigación que presenta datos y detalles sobre la intimidad de Fujimori y Montesinos, de cómo se entendieron ellos desde abril del año 90. ¿Cómo trabajaban como la pareja perfecta? Exactamente. Entonces, ahí está narrado y ahí investigado, he consultado con muchas fuentes y todo lo demás, hasta lograr en el primer capítulo un perfil de estos dos personajes y de cómo diseñan todo esto. Entonces, ahí hay muchas historias y muchas anécdotas. En los siguientes capítulos, también recurriendo a diversas fuentes, está la narración de cómo Lima se convirtió en un campo de batalla sin que ninguno de los ciudadanos lo supiéramos. Por esa razón, si todos recordamos, entre marzo y julio del año 92, Lima fue una ciudad sometida a atentados terroristas todos los días. Y nosotros pensábamos que era una barbaridad exclusivamente de los terroristas, pero en realidad fue, y esta fue una de las sorpresas que tuve al hacer esta investigación, eran las respuestas del terrorismo a los ataques que también hacían las fuerzas del orden. Entonces, en esa guerra oculta que tuvimos abajo, de la cual tenían absoluta noción porque daban las órdenes el expresidente y su ex asesor, la población vivió sometida a eso. Ahora bien, ellos sabían que iban a caer muchos inocentes, pero eso tampoco les importó. Bueno, son lo que ellos han calificado como los excesos, ¿no es así? Los excesos, pero cuando la población cotidianamente es muerta por estas cosas, estamos yendo a otros lados. Señor Jara, usted se fue de aquí, del país, casi repudiado por mucha cantidad de personas que le pusieron la cruz y lo satanizaron. Sí. Pero ahora, hace algunas horas, usted ha tenido incluso una reunión con el procurador Luis Vargas Valdivia, sí, y le ha pedido las pruebas, los testimonios, los videos que usted ha presentado. ¿Nos puede dar detalles de esa reunión? Sí, claro. Y sobre el primer comentario, exactamente. Pero eso yo lo tomo desde lo que podría llamar con modestia el
el reaccionar de buen modo ante las campañas de satanización. Yo no caigo en lo mismo. Creo que uno tiene que tener cierta generosidad y respeto con el público. Quienes quisieron insultar, agraviar, empezando del presidente de la República, que pretendía que me abran un proceso penal y todo lo demás, lo tomo como lo que ocurrió y lo dejo allí. Yo creo en mi trabajo y en las cosas muy que hago. confuso. Entonces, exactamente. el tiempo está aclarando. El tiempo aclara las cosas, sabe que más allá de las palabras y acusaciones está uno. Ahora bien, sobre lo que me pregunta, el día viernes el procurador Vargas Valdivia me solicitó tener una reunión porque tenía interés en ver qué podía aportar para las investigaciones. En esa reunión me hizo saber que él había leído mi libro y había revisado lo que iba saliendo en la prensa y que respaldaba totalmente la investigación porque consideraba que estaba aportando elementos de primer orden. Yo le respondí que le agradecía eso y que efectivamente yo lo que estaba haciendo era aportar. Por lo tanto, por el diálogo que estábamos escuchando, usted va a entregar entonces todo este material a la Procuraduría. En principio sí, pero antes yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Mire, esta investigación lo que trae es entrega lo que hasta ahora las autoridades no habían podido conseguir, ¿de acuerdo? Aporta que si bien se había venido investigando, hasta el momento no se podía tener algún elemento contundente para poder impulsar estas investigaciones. Yo he averiguado y la persona a la cual debo entregar esta investigación, digámoslo de manera oficial, es a la señora fiscal de la Nación, la doctora Nelly Calderón, porque ella es la encargada. Además, me parece importante un punto respecto del tema de la matanza de Canto Grande, que es un tema que se va a tener que investigar. La Fiscalía de la Nación tiene documentos con las necropsias de aquel entonces, de mayo del 92, en la cual se puede encontrar que los cabecillas que fueron abatidos tienen un disparo en la cabeza exactamente igual como ocurrió con los emerretistas de Chavín de Huántar. Ese avance de la Fiscalía, y entiendo que también de la Comisión de la Verdad, está siendo hoy corroborado por el aporte que estoy entregando. Adicionalmente, luego de cumplir con el conducto legal que corresponde, que es la fiscal de la Nación quien debe tener a su cargo este asunto, también voy a hacer la entrega porque creo que hay que colaborar con el trabajo serio y ponderado que hace la Procuraduría a través del doctor Vargas Valdivia. Señor Jara, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en Panorama, pero le hago una última pregunta. Hace poco la Comisión de la Verdad entregó un informe y salieron muchos cuestionadores a decir que no fueron enfáticos en señalar que el terrorismo y miles de adjetivos. Ahora muchos podrían decir que usted en su libro no ha condenado enérgicamente el accionar del Grupo Colina. ¿Qué responde usted? Con lo siguiente, yo no soy amigo de los adjetivos, porque los adjetivos se quedan en eso, en decir y en tirar frases. Hay que dar contenidos. Ahí está. El que lea el libro va a encontrar que hay mucho más que lo que ha estado apareciendo en estos días. Hay toda una historia que los va a atrapar en la lectura y al terminar de leer se va a dar cuenta de que efectivamente yo estoy aclarando a todo el mundo y no solamente a un lado. Bien, muchísimas gracias por estar aquí en Panorama, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. No, a ustedes las gracias por la invitación. Bien, regresamos tras una pausa con el procurador Luis Vargas Valdivia, quien hemos aludido en este diálogo, quien hablará precisamente sobre este y otros temas, con un revelador reportaje también sobre las consecuencias que tuvo en algunos empresarios auríferos el caso Peter Ferrari y con una reportera que se convierte por una noche en dama de compañía. Ya volvemos.